¿Qué pasa con los horarios, sobre todo los horarios de servicio de los lugares que brindan servicios en el país? ¿Se perdieron definitivamente en Cuba o los secuestró la indisciplina? Es una de las preguntas que pondremos hoy sobre la mesa. Hoy hablamos de los horarios. Vamos a tener dos periodistas, dos colegas. Nos va a faltar un especialista o una especialista. Quizás en una próxima mesa la tengamos. Pero de cualquier manera, el invitado principal es siempre usted. Si llama por teléfono y se incorpora al diálogo, recuerde 831-2484 está disponible ya para que forme parte de este tema. El horario o los horarios sobre la mesa, los invitamos a acompañarnos esta tarde. Puse los horarios sobre la mesa y olvidé el saludo. Muy buenas tardes a todos los televidentes y radioyentes que a esta hora están en sintonía con nuestro espacio. Les presento ya a mis colegas que me acompañan hoy. José Alejandro Rodríguez Martínez, Premio Nacional de Periodismo José Martí. Creo que te invitamos porque cuando pusimos el periodismo sobre la mesa, del único periodista que hablaron, los que llamaron fueron de ti. Es una broma. José Alejandro Rodríguez, periodista, columnista de Juventud Rebelde y también del programa Hablando Claro de Radio Rebelde, y nos visita por primera vez otro colega en este caso del Semanario Trabajadores, Gabino Manguela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Está ahí en su rincón habitual Adán Iglesias, el director del DDT, el semanario del diario Juventud Rebelde, que tiene que ver con toda la construcción a través de caricaturas del diálogo que pretendemos sostener hoy al poner los horarios sobre la mesa. Yo les agradezco muchísimo que usted se incorpore. Reitero, Sara Molejón está pegadita al teléfono esperando las llamadas telefónicas, y Oscar Figueredo, nuestro estudiante colaborador permanente, se ha ido a la calle y nos ha preparado al menos dos bloques de opiniones que ya les presentamos, el primero para darles la bienvenida al programa de hoy y luego poner ya el debate en torno a los horarios sobre la mesa. Yo creo que tratamos de ser puntuales, lo único que hay cosas que atentan contra la puntualidad. De hecho, uno puede ser el transporte y lo demás es un poco idiosincrásico. La pregunta es si nosotros podemos aprovechar el horario de trabajo. Lo que está ocurriendo aquí en Cuba, producto de los bajos salarios y de un grupo de cosas, indisciplinas sociales, está la indisciplina laboral. La gente no cumple las 8 horas, la jornada laboral, pero lo más negativo es que no se le exige que se cumpla. Yo creo que sí, que cumplir los horarios laborales tiene que ser uno de los renglones por lo que se mide la eficiencia. Probablemente Cuba es uno de los lugares donde, no es que haya viajado mucho, pero no hay que no hay necesidad probablemente, donde más flexibles son los horarios laborales. Hemos llegado a lugares donde hemos querido adquirir algún producto que estamos desesperados por comprarlo inclusive, y cuando llegamos ya estamos en cambio de turno o estamos cuadrando. Eso me pasa mucho en el Sitbay de La Cree, que voy a comprar mi Hollywood, y cuando voy no puedo entrar a las 7 de la noche porque ya está cerrado ya están cuadrando, tengo que salir temprano a buscar el Hollywood porque si no, no puedo comprarlo. He ido al cine y todavía la película no ha empezado porque las muchachas que atienden no están o están conversando. Te dicen que estás haciendo inventario y supuestamente no estás haciendo inventario y lo que estás haciendo es tomándote tiempo para descansar. O los bancos que cierran a veces a las 12 del día o a las 3 de la tarde, horarios completamente irrisibles para un trabajador normal. A veces cierran a las 7, algunos centros que ya cuando el cubano termina en el horario habitual, que generalmente es a las 5 de la tarde, no tiene acceso, y habría que repensar quizás un poquito los horarios. Nosotros los cubanos no somos puntuales.
Te voy a decir por qué. Porque si la tienda era a las 10 de la mañana, la muchacha no ha llegado. Si voy a un lugar, tengo que esperar. ¿Por qué? Porque no han abierto todavía por varios motivos. Entonces no son puntuales, ¿entiendes? ¿Qué hacemos? Perdemos el día, al final no encontramos lo que estamos buscando y ¿qué ganamos con eso? Nada. Venimos también de una cultura en la que la puntualidad no se lleva o no se considera a la misma altura que otras culturas. Siempre se habla de los ingleses y los alemanes, gente sumamente precisa en el horario. A ti te dicen, nos vemos a las 2 de la tarde hora de Cuba. Eso puede ser probablemente entre las 2 y las 3 o las 4 de la tarde. O nos vemos a mediodía. Hay palabras para referirse al horario que se usan aquí en Cuba que probablemente no se usan en ningún lugar. Nos vemos por la mañana. ¿Qué cosa es eso? ¿A qué hora es? No, desde las 8 hasta las 12 del día. O sí, te caigo por la casa, en la casa te caigo por la tarde. ¿Qué cosa es eso? Nos vemos a las 3 de la tarde que a las 9. Qué buena está la calle. Vamos a ver si la mesa está tan buena como la calle. Me permito aclararles, decía al principio que pretendíamos y de hecho anunciamos que tendríamos especialistas, creíamos poder contar con especialistas. Todos los especialistas a los que les pedimos y que creímos tener en nuestra mesa, al final no pudieron. Necesitan más tiempo para preparar respuestas. Yo creo que un día los periodistas vamos a dejar algún programa colgado porque necesitamos demasiado tiempo para preparar. Yo creo que hay temas en los que siempre debemos estar preparados para dar respuestas y este es uno de ellos. Sobre todo un país como el nuestro que hace poco discutió un código de trabajo y el horario forma parte de ese código de trabajo que todavía no está vigente, ¿no, Gabino? No, aún no. ¿Quién determina los horarios de trabajo en Cuba? Bueno, se determinan legalmente a través de resolución. El Código del Trabajo lo incluye, aunque los códigos, lógicamente, para que ya entren en funcionamiento, necesitan de un reglamento. Hasta ahora tenemos el anterior porque el actual, el que discutimos a finales de año, se discutió en la Asamblea Nacional, aún no está vigente. Está vigente el anterior con sus resoluciones, los reglamentos referidos a los horarios. Pero que lo que establece, es decir, lo que establece el código son las generalidades. Las generalidades. Cantidad de horarios, horas que trabaja la persona y derecho al descanso. Por ejemplo, los 30 minutos famosos para tomar algún alimento. Sí, la merienda, los almuerzos, etcétera. Porque el reglamento regula lo que es la jornada laboral y los horarios de esta jornada, o sea, de comienzo, terminación, almuerzo, descanso, en fin, todas estas cuestiones. ¿Pero los horarios específicos los pone cada centro de trabajo o los pone una autoridad superior? No es propiamente el centro, es el jefe de la entidad, en un nivel superior. Digamos, con las unidades y centros que están, o sea, del poder popular, en este caso los órganos de gobierno en los territorios, son los que se ocupan de esta cuestión del horario de comienzo, mucho más en los centros que están referidos a brindar servicios a la población. Porque, bueno, no es solo el trabajo del centro, sino su relación con esa población de ese territorio. Pepe. Sí, el asunto es muy controversial, Arlene, porque mira, hay un desfasaje entre el horario en que tú, o más bien no hay un desfasaje, o sea, coincide el horario para hacer trámite de una cantidad de servicios tremendo, los servicios bancarios, coincide con el horario de la gente, a pesar de que en un momento determinado se aprobaron dos resoluciones, que creo que son la 187 y la 188, hace ya unos cuantos años. El problema no es aprobar resoluciones, es que se hagan valer por la vida, porque si no son letras muertas. Eran dos resoluciones que buscaban resolver el problema del entre que usted tiene que resolver problemas personales, pero tiene que trabajar. El escalonamiento, o sea, determinados servicios se implantaron horarios para que la gente de tarde para noche, después que llegara de su jornada, pudiera ir, por ejemplo, a un banco, pudiera ir a hacer un trámite de un documento. Pero todo eso se ha fumado, esa cosa que dijo Zumbado genial, que no tenemos fijador. Bueno, no tenemos fijador en eso y ahora volvimos para atrás, volvimos a
la coincidencia entre los horarios de esas instituciones o entidades que prestan servicios diversos a la población con los horarios de las personas. Entonces la gente no, es verdad que hay mucha indisciplina laboral, pero también es cierto que muchas cuestiones tienes que dejar de trabajar para ir a resolverlas. Por ejemplo, yo te podría decir que al final, cuando tú analizas todo esto, es expresión de un fenómeno más profundo. Los servicios en Cuba están diseñados hace mucho tiempo supeditando al ciudadano a los intereses, es como una especie, voy a decirlo de una forma dura, pero no, una especie de tiranía. O sea, yo supedito a la persona, que es el objetivo que yo tengo de mi institución para servir, para atender, supedito sus horarios, sus necesidades a mis conveniencias. Bueno, así. Esta mesa, de hecho, es como la continuidad de una que hicimos anteriormente sobre el tema de los servicios, donde está un poco trocado. Efectivamente, quien da el servicio casi siempre, o quien debe brindar el servicio, es el que pone las reglas de juego. Pone las reglas de juego, pero casi siempre las pone a favor con un embudo así, ancho para él y estrecho para el ciudadano. Por supuesto, eso no justifica, Arlene, que la gente también se monte en eso por otras razones. También se justifica con eso. Hay gente que va a ser indisciplinada, aunque abran todas las entidades de madrugada. Hay gente que se va a ir de trabajo a resolver problemas personales. Eso es cierto también. Pero no es menos cierto que en la esfera de los servicios ha habido una supeditación del ciudadano a los intereses de quien debe. ¿Qué cosa es servicio? Servir. ¿Qué cosa es servir? Facilitar. Resolver. Tú ibas a decir. Claro, la 188 estaba referida más bien a reglamentos disciplinarios dentro del centro de trabajo. Y la 187, precisaba en su contenido la jornada laboral y los horarios. Eso fue recientemente, en el año 2006. 2006, sí. Y entró en vigor a principios del 2007. Y ahí ya se preveía el tema del escalonamiento. Es decir, de manera que cuando una persona obligada, estoy pensando este mismo equipo de trabajo, que por su horario debe entrar a una hora determinada a trabajar, que no le permite resolver problemas hasta después de las 8 de la noche, pero si ahora después de las 8 de la noche yo necesito algo en particular, todo está cerrado. Claro, es que hubo una involución en eso. Una involución. En los años 80, años 70, los centros comerciales, usted iba a La Habana, cuando usted iba a La Habana a comprar cualquier determinado artículo, abrían a las 12:30 del día y cerraban 7:30 de la noche. Pero con el tiempo aquello se fue transformando y llegó el momento en que los centros comerciales abren igual que el centro de trabajo tuyo. Y cierran a la misma hora. Algunos no. Algunos cierran a veces a las 3 de la tarde. Sí. Y uno dice, y ese horario, los bancos, por ejemplo, hay explicaciones. Algunos, si hay personas, atención, representantes del banco o de otros organismos que estén escuchando, estén en desacuerdo, pueden llamar 831-2484, sumar su opinión. Hay criterios, por ejemplo, de que el gasto excesivo de electricidad que se podía producir de noche, que obligó a tomar medidas de cerrar más temprano. Hay otros lugares que dicen 24 horas, yo recuerdo sobre todo algunos mercaditos asociados a los cupés, y que de repente empezaron a cerrar todo, y yo un buen día pregunté, bueno, pero no dice 24 horas, me dijeron, no, 24 horas para el servicio de combustible, no para lo demás. Y lo mismo usted lo encontraba abierto a las 10 de la noche que lo podía encontrar cerrado a las 9 de la noche, es decir, hay un poco arbitrario, ¿no? En ese orden de cosas, allá que fue por Santiago de Cuba, un centro recreativo, tenía un gran cartel que decía, centro nocturno, abierto las 24 horas. Era una barbaridad aquello, uno no sabía ni a la hora que abría, ni a la hora que cerraba, ni mucho menos. No, eso es que la gente cogía la nota y seguía por el día. Claro que era así. Bueno, vamos a ver algo que nos hemos conseguido a través de internet. Ustedes saben que en YouTube se convierte en un espacio popular para colgar determinados videos, y algunos pueden ser muy ilustrativos del tema que ponemos hoy sobre la mesa.
Vamos a ver. Deme el teléfono de su jefe, pero ahora mismo. A ver, tome. No, hombre, el teléfono no, el número de teléfono de la oficina. Bueno, tome, aquí está. Uf, gracias. Mire, puede llamar durante las 24 horas al día, pero solo se lo van a coger de 8 a 2. ¿Qué pasa, que por la tarde no trabajan? No, por la tarde no van. Cuando no trabajan es por la mañana. Esto lo arreglo yo, pero ahora mismo. Usted espérese ahí un momento. Nada, no se preocupe. Voy así, con su permiso. Ha llamado a Saneamientos Brugueño, elegancia y diseño. Si quiere hablar con atención al cliente, pulse 1. Si quiere hablar con pedidos, pulse 2. Si quiere hablar con financiación, pulse 3. Uy, ¿qué número ha pulsado? Bueno, ¿eso a ustedes les parece raro o a ustedes les parece que les ha pasado en algún momento? Claro que nos ha pasado en algún momento. Casi todos los días nos suceden cosas así. La cuestión es que esta cuestión del horario conspira muy directamente contra la eficiencia, contra la productividad, contra todo, contra el ánimo de las personas, porque la gente, desde que se ven en situaciones como esta, pues ya comienzan como a envenenarse un poco, ¿no? Porque es algo que está conspirando constantemente contra ellos. Y yo recordaba, incluso hubo momentos en el país en que había personas que su trabajo era precisamente basado en los horarios, despertar a los demás. ¿Cómo es eso? Ah, muy sencillo, mira, fue en el capitalismo en aquella etapa. Mi padre trabajaba en la base de San Antonio, estaban en un albergue, entonces hubo una persona, parece que más lista que los demás, que no quería trabajar en el lugar y dijo, bueno, tengo que buscarme un trabajito cómodo. ¿Cuál era? Despertar a la gente, porque se veían obligados a estar a una hora en su trabajo, que esta es, pienso yo, algo que va muy directamente ligado con la puntualidad, que es la responsabilidad de cada cual, independientemente de... también había, yo creo que la responsabilidad estaba ligada, tú mencionaste una palabra clave, en el capitalismo en Cuba, estaba ligada a que el que llegaba tarde perdía el trabajo. Claro, perdía su trabajo. Pero ¿será que ya no perdemos el trabajo? Creo que sí, creo que no, o sea, creo que no se pierde el trabajo, hay una garantía tarde del trabajo, usted hoy llegó tarde, no sucedió nada, yo no recuerdo todavía en los últimos tiempos que a fulano le descontaron media hora por llegar tarde, eso ocurría hace mucho tiempo, y ahí está la exigencia administrativa con sus trabajadores que lleguen a una hora, claro. Están los problemas de transporte, aquellas cosas que inciden muy directamente. Alguien decía, en la opinión que hizo Oscarito en la calle, alguien decía que es idiosincrasia cubana la flexibilidad con los horarios. No, yo me niego a pensar. Yo creo que a veces somos rehenes de esa visión. Esa es una visión un poco justificativa de todo, de que la idiosincrasia del cubano es lo mismo que el choteo, aquello de Jorge Mañach, que nosotros todos lo tiramos. No, el cubano en determinados momentos demuestra muchos quilates de organización, de inteligencia, de entrega. ¿Qué sucede también, Arlene? Es que se ha resquebrajado mucho la exigencia en el país en general. Por ejemplo, pero a veces lo veo, fíjate, no solo las manifestaciones estas. Una unidad dice, apertura 8 de la mañana. Se supone que usted, una unidad comercial, o 10 de la mañana, a las 10, tú puedas entrar por esa puerta y solicitar lo que tú quieres comprar. No, a las 10 llegan muchas veces los empleados y la preparación del puesto de trabajo es a partir de las 10, cuando ellos debían abrir la puerta a las 10 y estar ya los empleados. Esa es una. Otro, se violan los horarios dice 10 de la mañana, a las 10 y cuarto se abre, pero muchas veces se cierra antes. Los almuerzos, en un kiosquito de eso, te cierra y dice voy a almorzar, porque usted no puede almorzar ahí, o no hay, si hay dos empleados, no puede uno almorzar y el otro atender. Está también el cuadre de caja, eso es tan viejo, eso me parece tan viejo. Pero eso sí es lo he más crecido, cubano, ¿no? me he envejecido. Creo que no hemos oído otra parte del mundo, decía uno de los entrevistados, yo no he viajado tanto y no sé, pero los que hemos viajado un poquito, nunca hemos oído hablar de cuadro de caja en ninguna otra parte del mundo. Cuadrar la caja parece que es una
¿Una práctica cubana nada más? Bueno, el problema es que el cuadre de caja tiene que ver con la responsabilidad material. Con respecto, tú tienes que dejarle al turno que viene hay tanto inventario, qué sé yo, se vendieron tantas. Yo creo que sí es necesario, pero se puede hacer simultáneamente. Ahora fíjate. ¿Cómo lo están haciendo ahora con las nuevas formas de trabajo, digamos, los llamados cuentapropistas? Bueno, ya ahí cuando te cuesta, y tú estás interesado y tú tienes ahí una persona que está velando por sus intereses, porque es lo tuyo. Eso también. Es que la caja se cuadra en todos los lugares. Claro. En cualquier circunstancia hay que cuadrar la caja. Pero hay mira, que saber lo que entró, claro, todas las cuestiones económicas de ese servicio. Pero Alín, te alerto, horarios muy restringidos para la atención a la población. Cuando usted tiene que echarse arriba un asunto de esto, de buscar papeles, documentos, testificaciones, qué sé yo, tienes que echar el día o la mañana, pero también los horarios de atención a la población por determinados funcionarios son restringidos, no son todos los días, hay determinados, por eso aparecen los revendedores, los revendedores de turno en las colas, han hecho su agosto con el burocratismo, genera todas estas distorsiones. En la medida que usted limita la atención a la ciudadanía a determinados horarios muy restringidos, usted está creando una incertidumbre, y ahí entra ¿quién? El personaje que dice, no, hay 15, van a dar 20 turnos y yo ya domino y yo te vendo el turno, yo te cuido aquí, Entonces, hay un problema y es un problema de diseño, repito, de diseño. Tenemos que hacer un cambio radical en los servicios en el país. Los servicios tienen que adecuarse a las personas y hemos hecho lo contrario. Y estamos siempre dominados por y eso se desgasta a la gente. Y eso además, Arlene, políticamente es fatal, porque la gente siente que le están ocupando su tiempo y que los están aplastando, los están humillando. Hay que decirlo así, para resolver cualquier cosa es una agonía, en vez de facilitarte lo más expedito. Yo no digo que sea en todas partes, yo no puedo generalizar, pero por lo general las gestiones que más se hacen, por ejemplo, yo creo que a las notarías le ha caído ahora una cantidad de trabajo, pero no se preparó eso. Yo creo que antes hay que estudiar los procesos, y eso tiene que ver con una concepción de la comunicación, del servir, de la excelencia. Cayeron todas esas funciones en las notarías y las notarías están agotadas. No dan abasto. No dan abasto. De todas maneras, en función de lo que veo, he visto, por ejemplo, en el caso de la notaría de 23, que es la que uno ve visiblemente, ahí se ve trabajando hasta altas horas. Es posible que en otras notarías no funcione igual, pero efectivamente, si se ve venir una avalancha, pues hay que ajustar horarios, hay que escalonarlos, como se dice, y hay que resolver. Vamos a atender lo que dicen algunos de los que nos han escrito al correo electrónico de nuestro programa. Dice, escribe de Santa Clara Tania Rodríguez. Dice ella, entiendo que el tema que se trata en la mesa redonda de hoy es de suma importancia. En realidad, sin puntualidad no hay disciplina. La puntualidad se ha perdido en nuestros centros laborales como en otras tantas cosas. Como dice una frase, la puntualidad no es opcional. Los trabajadores no quieren que los toquen ni con el pétalo de una rosa y en horario laboral hacen maravillas. No quiero decir que las administraciones tengan que ser un verdugo. Se puede ser algo flexible y humano, con un turno médico, una salida antes de hora, pero hay que ser cuidadoso. Conozco de un centro laboral que no debe ser el único, donde no había llave para abrir la puerta y sus trabajadores fueron liberados. Sencillamente eso se llama desorganización, negligencia y falta de respeto. Es muy desagradable llegar a un lugar donde atiendan a la población, como me sucedió en días pasados, que la compañera a las 11:30 am me informaron había bajado a merendar, y de esas miles de ejemplos. Hay que ser más exigente, pues estamos jugando con el presupuesto del Estado y mal educando a los trabajadores. ¿Cómo vamos a educar las nuevas generaciones si estamos predicando con este ejemplo? De corazón les digo, pobrecito de aquel funcionario que sea consciente y trabaje en el área de recursos humanos. Saludos atentos, Tania. Es una de las
correspondencia. Yo creo que ya tenemos lista de llamadas telefónicas de la población. Si es así, vamos hasta la comunicación telefónica. ¿Sí? ¿Es posible? Tenemos lista. Yo me llamo Mirta Gómez Rodríguez, vivo en Centro Habana. Estoy hablando para sugerir que yo soy paciente de oncología y el miércoles yo fui a ponerme un suero que me ponen cada 21 días y cuando salimos a las 12 no había nadie que diera los turnos porque todas las muchachitas fueron a almorzar hasta la 1 de la tarde. Yo sugiero que puedan quedarse aunque sea una. Lourdes Figueroa del municipio de Guanabacoa. Bueno, con respecto al horario, creo que es una cadena, porque se incumplen los horarios con respecto a que hay centros de gestiones y trámites que uno tiene que hacer, gestiones de médicos que son con horarios de 8 a 5. Una persona que trabaja de 8 a 5 tiene que cumplir con su horario laboral para poder resolver este tipo de gestión. Me imagino que hay que extender X cantidad de horarios en algunos establecimientos para poder resolver el problema sin afectar el horario laboral. Muchas gracias. Juan Pérez Pérez, municipio Plaza de la Revolución. Ejemplo de los horarios es la mala atención en la UNAD de Plaza de la Revolución, donde los horarios no se cumplen. El lunes pasado fui y a las 6:10 de la tarde me dijeron que había cerrado. Y sin embargo el horario es hasta las 7 de la noche los lunes. Creo que deben ampliar los horarios de la UNAD en sentido general, no solamente un día a la semana, hasta las 7 de la noche, sino varios días a la semana. Jorge Muñoz de Santo Suárez. Yo considero que el problema fundamental en el horario laboral es el ejemplo que tienen que dar los jefes. El jefe es el primero que tiene que llegar y es el último que se tiene que ir. Y no sucede así en la mayoría de los casos. En la mayoría de los lugares usted va a buscar al jefe, al administrador, no está o está reunido. Esa es mi opinión. Heriberto García, municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Hoy se está hablando de las indisciplinas laborales y que hay que dejar el trabajo para atender ciertas cuestiones en la calle. Sin embargo, en el estadio latinoamericano, a las 3:15 de la tarde, un juego de pelota a estadio lleno, ¿cuántas personas no dejaron de trabajar? Es que no hay otro horario para poner el juego de pelota. Bueno, ¿qué pregunta ha puesto sobre la mesa? Es una pregunta difícil. Sí. Porque a lo mejor se hace, no tengo quien me explique ahora, digo, si ustedes tienen la respuesta de por qué el juego de pelota es por el día, pero al final termina siendo de noche, así que si es para ahorrar electricidad también se gasta igual. Sí, no, pero se gasta menos. Pero es verdad, ¿qué cantidad de gente deja de ir al trabajo? Y es lógico, porque tiene ganas de ir a la pelota. Sí, pero la culpa no la tiene el béisbol. En ese caso la culpa la tiene la poca disciplina, la falta de exigencia y la irresponsabilidad, sea administrativa, sea de ese propio trabajador que se va. Pero refiriéndonos incluso a lo anterior, cuando Pepe se refería a lo que la transgresión de los horarios afecta a la población, yo creo que quien más se afecta es la economía del país. Se han hecho encuestas, digamos, en horario de una unidad de servicio, a las personas que están allí. Y más del 75% de esas personas son gente, o sea, son trabajadores que salieron de su centro y fueron a resolver un problema. Entonces, es increíble, pueden ser decenas, cientos, miles, que no están trabajando, no están produciendo. Entonces, en los propios centros de trabajo. ¿Y ya eso no se discute en las asambleas? Precisamente a eso me iba a referir. En los propios centros de trabajo, bueno, se discuten los planes de producción, se habla de la productividad, se habla de salario, mecanismos de eficiencia, pero en específico, el horario, bueno, yo me lo encuentro muy poco. Casi nunca me encuentro que en una asamblea se discuta eso. Ahora, una de las radioyentes o televidentes que llamaba por teléfono puso un tema bien importante, trascendente y complejo sobre la mesa. El asunto de cuando, por ejemplo, es un paciente de oncología, que es el caso de ella, termina su turno por X razones, necesita un turno siguiente y resulta que todas las personas que tendrían que atenderla se fueron
a merendar o a almorzar al mismo tiempo. Entendemos que en el Código de Trabajo está el derecho que tienen todos los trabajadores a disponer de media hora para su alimentación, en un horario laboral normal. Sí. Pero no hay más personas que puedan quedar, y es verdad que a casi todo el mundo le gusta ir en comparsa a almorzar o a merendar. Sí, eso, mira, el problema es que un problema que tenemos es que las cosas se aplican a tabula rasa. Yo creo que para eso está la inteligencia de las personas, debe estar la inteligencia de las personas que dirigen un lugar determinado, buscar métodos escalonados, organizar la jornada de manera que sin dejar de cumplir con los derechos de esos trabajadores, usted pueda prestar el servicio todo el tiempo. Pero lo que volvemos a lo mismo, siempre todo lo diseñamos de manera que el ciudadano pague los platos rotos de esos conceptos, los paga la persona al final, la persona que se ofusca, que se obstina, que pierde el ánimo en la vida por tantas dificultades para resolver todo. Otra televidente decía que eso genera un ciclo. Claro. Es decir, cuando yo incumplo, estoy generando un incumplimiento de continuidad. Sí, es así. Es un ciclo vicioso. Es decir, cuando el chofer del ómnibus no cumple con el horario, llega tarde a la parada, la cantidad de personas que esperan van a llegar tarde a su centro laboral. Es así. Y esos que llegaron tarde a su centro van a irritar a los que están esperando. Ahora, ya concretándonos al tema, porque podemos ir cercando el tema, concretándonos al tema de los horarios, me refiero a lugares como los bancos. Y perdonen que vuelva a coger el banco de ejemplo, pero el banco de 23 ha estado bastante en la opinión pública. Sé por el director del Banco Popular de Ahorro que nos dio respuesta y buscaron una solución escalonada en el caso del banco de 23 IP, que no tiene un sistema de ventilación, incluso Salud Pública se los iba a cerrar y corrieron hasta las 3 de la tarde. Pero ustedes nos recuerdan una época que usted llegaba allí, servimos de 8:30 a 3 de la tarde, pero usted llegaba a las 2:30 y le decía, están cuadrando la caja. Era un fenómeno del banco. Te adelantabas de, bueno, mañana voy a la 1:30 para que no me coja lo mismo, y cuando llegabas decían, cerramos hoy a las 12 porque es fin de mes. Y así se iba corriendo, y un día usted decía, bueno, pero el horario por fin es hasta qué hora o cómo es. Era escalonado, pero hacia abajo. Hacia abajo. Escalonado en el peor de los sentidos. Vamos a una pausa y seguimos hablando. Hoy estamos hablando de los horarios, ponemos los horarios sobre la mesa, y como siempre digo en estas mesas, por lo regular los criticados son otros. Hay que ver cuándo alguien va a decir yo soy responsable, o alguien va a asumir la responsabilidad por la generalización de la indisciplina con los horarios. Bueno, hay algo de lo que no hablamos, aunque está quizás detrás de los razonamientos de la mayoría de las personas, y no hemos mencionado. ¿Cuántos de ustedes les ha sufrido? Pregunto a mis colegas en la mesa, y le pregunto a televidentes y radioyentes quienes están conectados a través del teléfono, ¿cuántas veces le ha pasado que usted hace un gran sacrificio, deja su puesto de trabajo, va a resolver un problema y está cerrado porque fumigaron, o está cerrado porque van a fumigar? Usted no sabe si es cierto o es falso, o además de eso, porque no hay corriente eléctrica. Serán elementos que han servido a la larga para ir, digamos que flexibilizando tanto que se ha relajado la disciplina en ese sentido. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y eso es en los centros de trabajo. Pero en el orden doméstico también nos sucede. ¿Cuántas veces han ido a tu casa a fumigar a las 10 de la mañana y no ha habido nadie? Y al final no se fumigó. Y al final perdió la higiene ambiental. Y al final pudo haber habido un foco
que no se cogió a tiempo. O sea, es algo que va más allá del horario personal de la persona y se va introduciendo en toda la sociedad. Pero hoy en la mañana, preparando la mesa, yo lanzaba una pregunta a algunos compañeros. Yo le preguntaba, ¿cuántas veces has llegado tarde ante una cita amorosa? No, yo nunca, yo siempre he llegado temprano. Casi todo. Es más, llegas adelantado. Claro, y es el mismo problema con el transporte. Son las mismas necesidades, pero parece que hay otra responsabilidad y que hay otro interés y que hay otro deseo, algo que no se ve en el diario. Claro, el trabajo, caballero, ya se llama así trabajo. A la gente preferiría no trabajar en general, todo el mundo quisiera pasar el menor trabajo posible. En ese caso, entonces, lo que se impone es una dirección que corrige ese problema. Sí, pero mira, a veces tenemos una impresión muy superficial de lo que es el problema del horario. O sea, tú puedes ser puntual todos los días, estar a la hora, y puedes irte a la hora de irte, a la hora de que cierra tu jornada, y haber estado distraído, conversando, desatendiendo a las personas. Eso, hay personas que son muy puntuales, pero después no llenan. Otro asunto es que hay que ver si todo el mundo tiene contenido de trabajo. Acuérdate que estuvimos, el concepto del pleno empleo nos hizo mucho daño. Darle un empleo a cada persona y prácticamente teníamos un subempleo latente en todas partes. Había cantidad de personas dándose cabezazos sin contenido de trabajo. Girovagando, como le llamaba Raúl Roa a ese término. Eso marcó generaciones de cubanos. Ahora es muy difícil, pero hay que darle contenido a una persona por su objetivo en la empresa, en el lugar aquí y allí. Hay que darle un contenido de trabajo de manera que en las 8 horas esa persona genere servicios, producción. Y entonces a veces la gente se está dando en las farmacias, por ejemplo. A mí me llama la atención la cantidad de personas que están detrás del mostrador. Yo no conozco, nadie se sienta aludido de la actividad de farmacia, pero lo cierto es que a veces está despachando una sola persona y hay 3 atrás. Nadie se explica eso. O sea, yo creo también la normación del trabajo en Cuba se desatendió mucho tiempo, y la organización del trabajo. Tú puedes incluso crear mecanismos de estimulación y mejorar el salario de una persona, pero si tú no creas normas su trabajo y organizas el flujo de la producción de los servicios, pueden producirse todas estas cuestiones. Pero mira, o sea, cuando empezó todo aquello, o sea, la necesidad del reordenamiento laboral en el país, ya en esta fase llevamos, bueno, aquello fue finales del 2010, 2011. Sí. Y se supone que en la mayoría de los centros de trabajo ya haya habido un análisis precisamente a través de que estén los idóneos. Exacto, los idóneos, los que quedaron. Pero por idoneidad. En muchos lugares están los idóneos necesarios. Claro, idóneos necesarios. Sí. Se hizo aquello, pero la organización, la estructuración del trabajo, vemos que conspira. Porque se supone que en aquella farmacia, reitero el perdón a los compañeros de farmacia, estén los compañeros necesarios. Y que no tenga que darse ese ejemplo que Pepe ponía. Pero es que se da. Es algo así como que de todos modos van a venir a la farmacia, nosotros vamos a cumplir nuestro plan de venta, nuestro plan mercantil, y no hay problema. Van a venir de todos modos porque tienen que venir. No se van a otro lugar. Yo lo que suelo distinguir, hablando de farmacia o de cualquier otro lugar de servicio, suelo distinguir casi siempre, dentro de esos grupos, como Pepe dice, que usted ve casi siempre un poquito más de lo que hace falta detrás del mostrador, y detrás de eso casi siempre ve a una persona que es una hormiguita, sí, que está dispuesta, que es la que va, que responde, que da todo, y 2 o 3 que casi siempre están girovagando. Le recargan el trabajo a aquellos. Pero y eso al final no está indicándonos, por lo regular, dónde está la figura administradora. Ahí es cuando usted pregunta y casi siempre yo pregunto, está reunido. Y yo pregunto, ¿no es mejor
en vez de tener 4 personas, a lo mejor 5, tener 2 y pagarle más a esas 2 personas, y quizás no, incluso disminuyendo el fondo de salario. Es preferible pagar mejor, aunque haya menos gente en las plantillas. Aunque pienso que no se pudiera, que no se debía generalizar a todos los lugares. No, yo así. no, claro que no. Yo creo que deben estar los idóneos, los que deben estar sobre la base o como consecuencia de un estudio de organización del trabajo y los salarios, algo que en el país también se ha perdido bastante. Se le ha perdido importancia los estudios, la ciencia de la organización del trabajo. La ciencia del trabajo, la ciencia del trabajo. Claro. Eso es. Y las consecuencias son estas. Sí. Bueno, Pepe hablaba de uno de los males que también pesan o son factores de irritación en mucha gente, que el funcionario que tiene que responder, que tiene un día a la semana para atender a la población y por lo regular le dedica menos tiempo del que podría. De eso podríamos volver luego. Pero ¿cuántas veces no va usted y están reunidos? Yo voy a cerrar este segmento leyendo otro correo que nos han enviado, en este caso el ingeniero Jorge Miranda Olivera. Él escribe, dice, seguramente hay pocos administradores cuentapropistas que permiten hacer reuniones en horario de trabajo. Sin embargo, hay trabajadores que ven normal que en algunos centros de trabajo estatales, pasada la hora de inicio de la jornada laboral o antes de terminarse la misma, se interrumpa el servicio o la producción porque están reunidos. Me parece útil una reflexión al respecto. A la vuelta lo comentamos. Los horarios sobre la mesa. Ya no hay tantas reunionismo, hubo época de muchas reuniones, pero ¿en cuántos lugares usted llega y está reunido todo el mundo? ¿En qué horario se debe de reunir? Porque las organizaciones deben de reunirse, pero ¿qué tiempo hace que nadie se reúne después de las 5 de la tarde? Mira, en las reuniones y debates con respecto al Código de Trabajo, que ya está abocada su entrada en vigor, uno de los puntos que fue recurrente en muchas reuniones fue precisamente, bueno, las reuniones sindicales, ¿en qué horario las hacemos? Y el criterio general es que fuera dentro del horario de trabajo. Yo pienso muy particularmente... ¿Cuál era el argumento? ¿Por qué debía ser dentro del horario? Porque es algo que está muy ligado al trabajo, que esos trabajadores, si se reúnen después del horario, o sea, después que terminen, precisamente entran en el problema de el transporte, en fin, un grupo de cosas. Yo no vería mal que se estableciera y que se pudieran reunir dentro de su horario de trabajo. Pero los centros que brindan servicio... En el horario de merienda. Bueno, eso pudiera ser algo que reglamente. Ahora, cuando este código entre en función, el reglamento de ese propio código. Realmente yo no he visto el reglamento, no sé cómo será al final, pero no son solo los sindicatos, o sea, las sesiones sindicales. En los centros de trabajo, bueno, se reúnen más personas. ¿Y el consejo de dirección? ¿Los consejos de dirección no son dentro del horario de trabajo? Bueno, se supone que sí. Entonces se supone que es una reunión sindical que también está en función, se supone, de todo lo concerniente a la producción de servicios, pues claro, en un tiempo prudencial. Pero si el centro brinda servicios, entonces ya la cosa cambia, porque no es lo mismo reunir un centro, digamos, como el periódico Trabajadores, el centro donde yo trabajo, en un momento dado, que casi todo el mundo puede reunirse, no afecta en nada, a que sean los bodegueros, entre 4:30 y 7:30, o 7, que es que deben estar abiertos, que, infinidad de bodegas. Mi bodega, por ejemplo, constantemente a las 6 está cerrada.
Y a fin de mes, constantemente. Mira, Arlene, yo creo que ya viendo esto globalmente, porque estos fenómenos están interrelacionados, yo creo que el país tiene que resolver el asunto de que la gente necesite primero trabajar para vivir. Ese es un problema esencial. Pero también hacia eso vamos, que la gente trabajando se sienta estimulada, porque en la medida que trabaja más, que presta y con más excelencia y con más calidad, ve un resultado en su vida personal, en sus beneficios. Todo está relacionado, la motivación, pero a la vez de la motivación tiene que haber exigencia. Cuando hay motivación, usted puede exigir. Cuando usted crea las condiciones para que esa persona desempeñe su jornada con excelencia y con calidad, usted también tiene que exigir que se cumpla lo que hay que hacer. No estoy reflexionando solo desde el punto de vista del salario, sino de las condiciones de trabajo, de la organización del trabajo, del uso más eficiente de los recursos del capital humano, de los recursos humanos, utilizarlo con eficacia. Ese es un problema, una asignatura pendiente, una asignatura creo que todavía la tenemos suspendida. Yo creo en nuestra economía. Que tú tienes muchísima razón, y sobre todo porque cuando obligan las circunstancias, se cumple con todo. Yo voy a leer otro correo que nos han enviado esta vez, Javier Jardines Canepa. Dice, es muy importante el tema, estoy plenamente de acuerdo con el cumplimiento del horario laboral, pero sin ánimo de justificar me pregunto, ¿qué hacen las personas que trabajan, tanto el hombre como la mujer, y reciben, por ejemplo, la leche de los niños que traen los campesinos, lo mismo a las 8 de la mañana que a las 10, o el yogur? En este caso, la administración de la bodega tiene la obligación de refrigerar esta leche hasta que salgamos del trabajo por la tarde, pues al mediodía está cerrada la bodega. Por otro lado, hay otros productos que se venden en las tiendas en CUC que no se guardan para cuando el trabajador salga, como es el caso de algún alimento o producto de primera necesidad que no se vende en otros mercados. Un ejemplo de ello es el pollo, o cuando sacan en los mercados ideales algún producto que lo compra el que está en la calle en esos momentos, pues no se debe abandonar el puesto de trabajo para resolver estos menesteres. Creo que el Estado debe lograr una estabilidad en esta red de mercados o tiendas en CUC, de forma tal que cuando usted no esté en el horario de trabajo pueda ir a comprarlo, y se evita también el acaparamiento de los revendedores. Creando las condiciones se puede lograr una mejor permanencia de los trabajadores en su puesto, al no tener que estar pendientes si llega de momento y se acaba rápido, pues cuando salga del trabajo lo encontrará sin dificultad. Gracias. El escalonamiento, volvemos al escalonamiento, claro, a la necesidad de retomarlo. Y para hablar con todas las letras, Gabino Manguela no solo trabaja en Trabajadores, trabaja hace muchos años en la redacción de Radio Rebelde, como muchos periodistas que tenemos 2 y 3 trabajos, porque el salario de los periodistas no es de los mejores tampoco. Y entonces, él tiene que garantizar una redacción que a las 5 de la madrugada está al aire. Claro. Usted depende de los mismos factores de la gente que se queja de que el transporte está malo y por eso hay indisciplina en la llegada. Sí, claro. En estos momentos a todos nos van a buscar a la casa. Pero sí tenemos que levantarnos a las 3 de la madrugada. Y cuando hay un problema con el transporte tenemos que ir a la guagua de la calle. Pero yo en los 21, 22 años que llevo en haciendo radio, nunca haciendo radio ha comenzado a las 5 y 2 minutos. Siempre comienza a las 5. Incluso faltando algún compañero que por alguna razón haya llegado tarde. Siempre comienza a su hora. Hasta en ciclones. Sí. No, en ciclones estamos antes. Porque precisamente la función nuestra es esa. Estar ahí para informar. Pero mira, yo tengo la frase esa de que los pasatiempos nacionales, un pasatiempo nacional ya, yo puedo decir que es la impuntualidad. Ahora, fíjate, ya las reuniones se citan con 1 hora de anticipación. O media. Los puntuales llegamos y siempre tenemos que esperar. O sea, se ha degradado tanto ese valor de la puntualidad, que es de alguna manera el respeto al tiempo de los demás, que ya te citan con un tiempo para que lleguen los morosos. O sea, te dicen a las 9, pero la reunión es a las 10. Eso es una falta de respeto supina, porque hay que empezar a rescatar
hay que resolver el problema. El tiempo, señores, es una categoría, pero además que no se puede revertir, se pierde irremisiblemente. Por mucho que tú quieras aprovecharlo, diariamente usted haga una estadística del tiempo que le roban en los trámites, en los horarios estos que no están escalonados, en las ineficacias de muchos servicios, y usted es una verdadera agonía. El tiempo es necesario hasta para pensar, para proyectar tu vida, y a veces vivimos como especies de títeres que nos mueven de aquí para allá, de allá para acá. Así vivimos, desgastando nuestro tiempo, que lo necesitamos para proyectar nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida social, Arlene. La vida familiar. Ahorita hablábamos la cuestión de los propios trabajadores, las reuniones sindicales. Pepe hablaba de cuando ese trabajador se sintiera estimulado. Creo, una valoración un tanto diferente, que cuando ese trabajador se siente estimulado a producir, él mismo va a buscar un horario más adecuado para su propia reunión, porque la reunión quizás compare contra la eficiencia que él está responsabilizado en lograr. Lo creo muy importante. Y esto último, Pepe, hasta los espectáculos musicales. Sí, no las entradas dicen 8:30, hora de comienzo 8:30. Si usted está allí a las 8:30, el comienzo es a las 9. Pero lo otro que están robando a uno su tiempo, como bien tú decías. Y lo otro es que hay personas que convocan, los que van a presidir una reunión, y son los que llegan tarde. Eso es vergonzoso, que tú cites a la gente y tú seas el que llegue tarde. Irrespetuoso. Irrespetuoso. Bueno, el tiempo se nos acabó. El horario de la mesa redonda en el cual hubiéramos querido también tener un especialista, están convocados. Podemos tener una segunda sesión, habrá nuevas llamadas telefónicas y alguien nos aclarará de quién es en definitiva la responsabilidad de poner los horarios en su justo lugar para respetar el tiempo de los demás, que es salud, que evita estrés. Hay personas que me han dicho, mira, tengo la impresión de que en nuestro país la gente no trabaja después de las 2 de la tarde, porque después de las 2 de la tarde cualquier trámite se complica tanto, se hace tan imposible que uno tiene la impresión de que es mejor que cierren después de esa hora. Pero también usted sabe que allí donde se trabaja de verdad es imposible que se haga alguna reunión antes de que termine la jornada laboral. Así que son temas que siguen pendientes para volver a poner sobre la mesa, ojalá que con la participación de otros especialistas que se sumen junto a nosotros. Gabino, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Querrías agregar algo más? No, quería agregar que nos ahora estudiemos el Código de Trabajo. Sobre eso iba, con la implementación, ¿no? Con el reglamento del Código de Trabajo, ojalá los horarios de comienzo, final, etcétera, logremos acorralarlo. Pepe, no te dejo decir nada, ¿tú sabes por qué? Porque me están diciendo al oído que se me acabó el horario. Y hay que ser religioso en la radio, en la televisión, porque el noticiero está a punto de empezar también. Los dejo con la sección Valores sobre la Mesa. Esta vez nos acompaña un especialista del CEDEN. Con él estamos poniendo ideas importantes sobre la trascendencia, la importancia del tema que hemos puesto hoy sobre la mesa. La semana que viene les vamos a proponer un tema trascendente, complejo también. Espérelo y nosotros lo esperamos por usted. Muy buenas noches, hasta un nuevo encuentro. La jornada laboral es un elemento de la disciplina de trabajo que debe acompañar las relaciones de trabajo. Pero para que una cosa funcione, tiene que tener su objeto claro. ¿Qué cosa es lo que se va a hacer? Tiene que estar muy claro para todo el mundo y qué le toca hacer a cada quien. Tiene que haber condiciones para hacerlo, condiciones de trabajo. Y tiene después que haber relaciones de trabajo que lo favorezcan y que lo promuevan. Esas tres cosas tienen que existir. Dentro de las relaciones de trabajo está la disciplina laboral. Uno de los elementos que tiene que estar ahí. Usted da cuenta que depende de todo lo demás, ¿verdad? Cuando los objetos no están claros, cuando las condiciones no son precisas, pues, y las relaciones no andan como deben estar, pues entonces a un elemento pedirle que la disciplina se ajuste sola con los demás elementos no ajustados, pues es muy difícil. Y esto es lo que le pasa a la jornada laboral y a su cumplimiento, y esa es la laxitud que vemos en muchos lugares.
El sindicato debe exhortar y debe apoyar el cumplimiento de la jornada para tener la moral suficiente para exigir entonces otras cosas. Pero el problema de la disciplina es un problema de la dirección. La disciplina de cualquier cosa no se insta, no se reclama en un sentido, vamos a decir, retórico. No, la disciplina se impone en todas partes, desde un niño hasta un militar. Siempre es una cosa que se tiene que imponer, natural. En la medida que las personas son más conscientes de la importancia de esa disciplina, para que las cosas vayan bien, y a la persona y a los grupos le va mejor siendo disciplinados que no siéndolo, y en general a todo el mundo le va mejor siendo disciplinado que no siéndolo, entonces la disciplina pasa a un plano consciente, se convierte en un elemento más de la cultura de trabajo de las personas.